Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Bienvenidos hoy hoy día 13 jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua. Hoy también es un día espléndido, un día precioso, porque hoy es el día de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora del Santo Rosario de Fátima. Hoy es un día importante dentro de las apariciones de Fátima, de los mensajes dados a Fátima, sobre todo del último mensaje dado porque se habla de los últimos tiempos. Pues tenemos que estar conscientes de que nuestra Madre nos está llamando siempre por mandato del Padre y del Hijo, para que cambiemos. Así que debemos seguir buscando siempre ese amor que el Señor nos da. Bueno, vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí entró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose para convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Con ellos se oponían y respondían con blasfemias. Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial, el Salmo 97 de hoy, dice lo siguiente: el Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriar, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa esto de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y le preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de lo que yo os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor.
Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante esta parte final y sobre todo, vamos a escuchar lo que nos dice nuestro hermano misionero claretiano Fernando Torres. Vamos a escucharlos y a profundizar más en las escrituras de hoy. Dice nuestro hermano, el Evangelio de hoy nos deja con unas palabras un poco misteriosas, claro que sí, de Jesús. Dentro de poco ya no me veréis, dentro de poco me volveréis a ver. La primera parte parece que supondrá la tristeza para los discípulos, pero el reencuentro les volverá a llenar de alegría. Diría que Jesús no estaba hablando de una letanía física, sino de una forma de ver. Jesús ciertamente va a desaparecer y eso va a llegar a los discípulos a sentir la tristeza que siempre supone la separación, la pérdida de alguien a quien se quiere. Pero lo más importante está en la segunda parte de la frase, me volveréis a ver. Es que ver se puede de muchas maneras ver. Hay quien, a pensar de tener abiertos los ojos, no ve ni entiende nada. Y hay quien hasta con los ojos cerrados lo ve y lo entiende todo. También hay muchas formas de presencia, además de la física tangible. Para nosotros los cristianos está la presencia de Jesús en la Eucaristía. Pero también, como él mismo dijo, su presencia allí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y su presencia en los pobres, los necesitados, los marginados, los enfermos. Hay personas que son capaces de ver más allá de lo que se puede tocar y que descubren signos de esperanza, de vida y de presencia de Dios. Allí donde otros son capaces de ver la oscuridad y desesperanza, más aún hay personas que son capaces de crear espacios de luz, de vida y esperanza, allá donde no hay más que oscuridad y muerte. Son personas que tienen la luz, el amor de Dios dentro de sus corazones y por eso ven lo que otros no vemos. Ellos son capaces de iluminar, de vivir en alegría. Ven a Jesús recorriendo nuestros caminos, caminando con nosotros. Sienten su presencia en los pobres, en los tristes, en los que viven en la esperanza, y en su presencia y su forma de comportarse lleva luz y esperanza a todos. Vamos a pedir a Jesús en este día que nos dé esa forma de ver, que nos ilumine por dentro para que descubramos su presencia cerca de nosotros, para que seamos capaces de alumbrar la esperanza de nuestros corazones y la comuniquemos a los que nos encontremos a lo largo del camino. No vemos a Jesús físicamente, pero si abrimos los ojos lo vamos a encontrar a nuestro lado, porque Él no nos deja de su mano y la alegría que nos llenará será contagiosa y seremos luz para los que nos rodean. Muy profundo y muy completo, Fernando Torres, nuestro hermano claretiano, por tu reflexión, muy profunda reflexión. Efectivamente, tiene que ser así todo, tiene que ser así. Él cuando nos habla de eso dice, pero me veréis muy poco, muy pronto. Él hablaba de la Eucaristía. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, el que come de mi carne y el que bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Y se está demostrando en los milagros eucarísticos. Incluso subí hace poco a Facebook un vídeo, compartí un vídeo de uno de los ustedes conocidos que se veía la forma consagrada en la custodia, como latía, como un corazón igual con un corazón. Era un corazón vivo. Y debemos ser conscientes de ese amor profundo que nos tiene Dios. Esas manifestaciones que nos hace cada vez que buscamos a Dios, que buscamos a nuestro Señor. Esas manifestaciones es para decir, hijo, estoy aquí, tranquilo, no estás solo. Eso es lo que debemos encontrar. Aquí, en la primera lectura, de los Hechos de los Apóstoles, nos dice
Cuando Silas y Timoteo bajaron a Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pablo. Y le decía, ellos respondían con blasfemia, porque el pueblo judío renegó de que Jesús era el Mesías. Renegó que Jesús era el Mesías. Vuestra sangre, dice, le dijo, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Soy inocente, desde ahora me voy con los gentiles. Eso le dijo Pablo a los judíos. Lo mismo que cuando estaba Jesús para ser crucificado, el emperador, digo, el Pilatos le dijo, se lava las manos y mira, vosotros, ¿qué queréis que eche fuera? ¿Que os entregue libre a Jesús o al otro, al que había asesinado a varias personas? El otro, a él crucifícalo. Yo me lavo las manos, yo no soy responsable. Y dicen el pueblo judío, seremos nosotros y nuestros hijos. Ellos mismos se condenaron. El pueblo judío se condenó. Se condenó con ellos mismos, en todas las generaciones. Y ahora el Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 8, lo vuelve a decirlo. Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente desde ahora y me voy con los gentiles. Se va para aquellas personas. Tú, el libre albedrío, eliges si el camino de Dios o el camino. Dios no te castiga, tú te castigas tú mismo. Hoy actualmente, tú te castigas tú mismo por no escuchar la palabra de Dios. Qué fácil es. Tú te estás castigando. ¿Por qué no cambiamos? Si te dice que Jesús es el Mesías, te dice Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, te dice, yo soy, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían, que respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos. Como les dice el Señor, dice, la paz de Dios sea con vosotros, y nadie no nos quiere salir y sacudir la ropa. La paz volverá a vosotros, pero a ellos no tendrán paz. El Señor ya les dijo, nuestro Señor Jesucristo ya los dijo, irán por predicar, entrar por los pueblos, no llevéis más lo que lleváis encima, y entrar y la paz, y siempre con la paz por delante. Y la paz, y si el que esté en paz de Dios os mandará sentaros a la mesa y os pondrá un plato de comida. Pero el que no estés en paz con Dios, os mandará salir fuera, salís fuera, sacudís vuestra ropa, sacudiendo y así la paz volverá a vosotros, pero ellos no quedarán en paz. Eso es lo que dice el Señor. Eso está en las Sagradas Escrituras. ¿No lo comprendemos? Dice, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente, desde ahora me voy con los gentiles. Dice, se marchó de allí y se fue a la casa de un cierto Ticio justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían, yo creo, y se bautizaban, se convertían a través del bautismo, se bautizaban y son salvados. Porque a partir de ahí, en el bautismo, ya son hijos de Dios. Se bautizaban. Así que debemos ser conscientes de que, y después hay que existir, hay que fomentar esa fe, hay que mantener esa fe viva, con actos, con obras, con acciones, y hay que ir todos los días a visitar a nuestro Señor. Todos los fines de semana, como mínimo, un día, visitar a nuestro Señor. Los domingos, el día del Señor. O los sábados por la noche, tarde-noche, sí, los domingos,
uno tiene que trabajar o en la vida actual, pero de dedicarle 15 minutos, 20 minutos a nuestro Señor a la semana y un rosario todos los días, ¿es tan complicado? Yo creo que no. El Salmo nos dice, el Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su amor al pueblo, su amor a todos. Debemos ser conscientes de eso. La lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Juan, dice, dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver, comentaron entonces algunos discípulos. ¿Qué significa eso? Claro. Él se va a la casa del Padre, pero yo quedo también en la tierra a través del sacramento de la Eucaristía. Y vosotros me veréis en el sacramento de la Eucaristía, pero no me veréis con estos ojos, me veréis con el corazón. Con el corazón, al comer de mi carne, al beber de mi sangre, teniendo vida eterna. Y eso es lo que debemos ser conscientes siempre. Dice, ¿estáis discutiendo de lo que yo os he dicho? En verdad os digo, dice, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Pero vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría al recibir a través de la Eucaristía a nuestro Señor. Y después al morir en el último día de la humanidad, cuando seamos presentados ante Dios, ante el Señor, allí delante, la misericordia de Dios es infinita, pero cumplamos, demos llenos nuestro corazón de obras, de acciones, para decir, si este Señor tuvo obras, tiene acciones, tiene amor, ha dado amor, porque el Señor no te va a decir cuántas casas tienes, has tenido, cuántos coches has comprado, no, cuánto amor has dado en mi nombre, cuánto amor has dado en mi nombre, qué fácil es. Y no lo sabemos hacer. Qué fácil es y no lo sabemos hacer. Bueno, hermanos, vamos a seguir con la reflexión hoy jueves que nos corresponde al capítulo 12 del segundo libro de los Reyes. Vamos allá. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Empezó a reinar el año 7 de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia de Berseba, y Joás hizo lo que es justo a los ojos del Señor todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Jehoiada. Sin embargo, no desaparecieron las colinas de modo que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellas. Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero que traigan al templo del Señor, el dinero de cada israelita empadronado, el dinero establecido por el rescate de las personas y todo el dinero que hasta que cada uno tenga a bien traer al templo del Señor lo recibirán los sacerdotes, cada uno de su conocido, y ellos repararán los desperfectos del templo, en cualquier parte que se encuentre algún desperfecto. Pero para el año 23 del rey Joás, los sacerdotes no habían aún reparado los desperfectos del templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Jehoiada y los demás sacerdotes y les dijo, ¿por qué no habéis reparado aún los desperfectos del templo? De ahí en adelante no recibiréis más el dinero de vuestros conocidos, sino que lo entregaréis para los desperfectos del templo. Y los sacerdotes accedieron a no recibir dinero de la gente y a no tener que reparar los desperfectos del templo. Entonces el sacerdote Jehoiada tomó una caja, hizo un agujero en su tapa y la colocó junto al altar a la derecha del que entraba en el templo del Señor. Y los sacerdotes que guardaban la puerta echaban allí todo el dinero que traían al templo del Señor, cuando veían
que en la caja había mucho dinero, el secretario real y el sumo sacerdote la vaciaban y contaban el dinero, encontrando el templo del Señor. Y este dinero, una vez pasado, lo entregaban a los capataces encargados de los trabajos del templo del Señor, los cuales lo pasaban a los carpinteros y constructores que trabajaban en el templo del Señor, a los albañiles y a los canteros para comprar maderas y piedras talladas con que reparar los desperfectos del templo del Señor, y para todo lo que se gastase en el templo en reparaciones. Pero con el dinero traído al templo del Señor no se hicieron para él copas de plata, cuchillos, aspersores, trompetas, ni instrumentos alguno de oro o plata, sino que se entregaban a los encargados de las obras para que con él reparasen el templo del Señor. Y no se pedía cuentas a los hombres, y en cuyas manos se ponía el dinero para darlo a los obreros, porque se portaban con fidelidad. El dinero se sacrificó por la culpa, y el dinero del sacrificio por el pecado no se traía al templo del Señor, sino que eran para los sacerdotes. Hazael, rey de Siria, fue a atacar a Gal y la conquistó. Luego se dispuso a ir contra Jerusalén, pero Joás, el rey de Judá, tomó todas las ofrendas que había hecho el templo de sus antepasados Josafat, Jorán y Ocosías, rey de Judá, y las que él mismo había hecho, y todo el oro que había en el templo del Señor, en el palacio real, y se lo mandó todo a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Jerusalén. El resto de la historia de Joás y todo lo que hizo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Sus súbditos se rebelaron, urgieron una conjura y mataron a Joás cuando bajaba por el terraplén. Le asestaron un golpe a sus siervos Jozacar, hijo de Simal, y Jehozabal, hijo de Somer, y murió. Fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Le sucedió en el trono su hijo Amasías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, pues, ¿qué podemos entender con esto? Lo mismo que hay hoy. ¿Qué podemos entender hoy con el capítulo este? Pues entendemos lo mismo, lo que en la vida actual echamos, en la vida de hoy echamos en nuestros cepillos, es por el mantenimiento del templo. El pago de la luz, el pago del agua, el pago de esto, porque el sueldo del sacerdote es muy pequeño. El sacerdote con la Iglesia Católica es un sueldo pequeño, y lo que recauda solamente los fines de semana y los festivos. No pasa el cepillo durante un lunes o un martes normal, no. El cepillo, el sacerdote lo pasa solamente los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, porque es el día del Señor. Y eso viene dado a este capítulo. Lo que está es para el mantenimiento del templo. Mantenimiento de luz, mantenimiento de agua, reparación de imágenes, reparación de todos los enseres, todo lo que hay en el templo, mantener del templo un mantenimiento justo que debemos mantener. Eso es lo que mucha gente dice: oh, ya están pasando el cepillo. La Iglesia Católica creo que es así. No es como las otras iglesias, que no tienen vivienda propia, digamos, habitáculo, iglesia propia, que tienen un local bajo normal con unas 4 sillas, pero como otras ideologías que tienes que dar el 10% de tu sueldo que ganas. No. Aquí te pasas el cepillo, pones lo que tú puedes dar. Aquí se me viene a recordar en la Sagrada Escritura cuando nuestro Señor Jesucristo vio aquella señora mayor que le echaba en la sinagoga, echaba en la entrada, echaba 2 monedas de plata. 2 monedas. Y dice: esa señora echó más que cualquiera a todos, porque no tenía ni para comer, y utilizaba esa plata para comer. Y la echó para el Señor. Y los demás solo echan lo que les sobra.
lo que les sobra. Por eso, hermanos, por eso siempre las obras se hacen con el corazón. Se hacen con el corazón. Si nos apartamos del camino de Dios, nos apartamos de lo que nos mandan las Sagradas Escrituras, no estamos cumpliendo lo que nos dice Dios. Entonces es cuando pecamos. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.